Buenas tardes y bienvenidos una semana más al Magazín El Lavadero aquí en Canal Torrevisión. Comenzamos como cada semana los martes a partir de las 4:30 con muchos de nuestros colaboradores. Hoy en concreto, hoy martes, tocará Más que Cultura con nuestra compañera Sumaya Shahir. Después llegará Laurín es Deporte con nuestra compañera Bea y terminaremos con Alaurín Digital. No se lo pierdan, comenzamos ya El Lavadero. Como os acabo de decir, Sumaya Shahir es la encargada cada semana de abrir nuestro magazín con su sección cultural Más que Cultura. Valga la redundancia. Os dejo muy buena compañía con Sumaya. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una semana más. Os invito a Más que Cultura del Magazín Lavadero. Gracias como siempre a Valle por darnos paso y como no también agradecida al equipo de Torrevisión y a Visuales 2000. Pues bien, sigo con mi ronda cultural y hoy tengo el lujo de tener a un historiador, vecino y amigo, vecino de nuestro municipio, un gran historiador. Ha escrito algunos libros, ya van 3, algunos porque digo algunos que ya vendrán más, sobre la historia de nuestro municipio Alaurín de la Torre. José Antonio Santamaría está aquí para hablarnos de esto y más cositas. Le damos la bienvenida y comenzamos la entrevista. José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sumaya. Bienvenido. Muchas gracias. Por segunda vez a tu casa. Muchas gracias. Decía yo que todos te conocemos, vecinos, somos vecinos, amigos y tal. Has escrito 3 libros de momento, aparte de la conferencia que damos, aparte de tu trabajo como arqueólogo. Y hoy vamos a centrarnos, si quieres, sobre el primer libro. A ver, cuéntame, ¿qué es lo que recoge el primer libro? Bueno, efectivamente, como bien has dicho, soy licenciado en Historia, hace ya bastante tiempo, ya casi ni me acuerdo de cuándo me licencié, ¿no? Y bueno, mi actividad, ya como también tú has comentado, principal es la arqueología. La arqueología. Pero, como historiador que soy, pues bueno, pues a lo largo del tiempo he ido recopilando información sobre Alaurín de la Torre y ya de un tiempo para acá, pues bueno, esa gran recopilación de información con la que me he ido cruzando a lo largo del tiempo, pues la he puesto en orden. Al ponerla en orden, pues han ido surgiendo ideas como son estos libros. Como la primera edición pone... Sí. El primero, bueno, pues ahí lo veis, los 3 son sobre el siglo XVI y bueno, el primero pues es el que ¿Todo tenemos... basado en el siglo Todos, XVI? los 3 son del siglo XVI, porque bueno, por circunstancias personales y por circunstancias de investigación es el mundo que más he investigado, del que más tengo información. Y siempre centrado en nuestro Siempre a Alaurín de la municipio, Torre, siempre a Alaurín de la Torre, nunca fuera de Alaurín de la Torre. Entonces, bueno, el primero es el libro de composiciones, la información que hay sobre el libro de composiciones, que si recuerda ya lo presentamos aquí. Lo hemos hablado aquí, ¿verdad? Efectivamente, lo presentamos aquí, y hoy pues os presento el segundo de mis libros, que es Toribio de la Vega, que es un personaje muy importante en los inicios de Alaurín de la Torre como pueblo. Sí, ya está, ahí paramos y Sí. seguimos. El otro libro. El tercer libro, pues bueno, también habla sobre los inicios de Alaurín de la Torre como casco urbano, como pueblo. Fuente. Como pueblo, como lo que es una barriada, un poblado, y es sobre el siglo XVI, son justo los orígenes. Y ese libro, si Dios quiere, pues lo presentaremos ahora, que ya se está acercando, la Feria del Libro, o la Semana del Libro, en la Biblioteca Nueva. Muy bien, es un privilegio que me trae la exclusiva de tu tercer libro aquí, Sí. agradecida siempre. Bueno, vamos a hablar del segundo libro, ¿verdad? Sí. Este libro pues, que sacas a la luz los aspectos inéditos de nuestro municipio, ¿verdad? Cuéntame, ya Bueno, has dicho bien. más o menos, sí. Verás, Alaurín de la Torre, hasta hace muy poco, hace ya bastante tiempo de ello, hace
hace aproximadamente unos 30 años prácticamente no había ninguna investigación sobre Alorín de la Torre, más allá del libro de Alberto de Messerman. De un tiempo para acá, gracias al esfuerzo del ayuntamiento, de las distintas concejalías y concejales y bueno, y también un poco con el esfuerzo de Diputación y otras entidades, como por ejemplo la Fundación de las Canteras, se ha ido investigando y hoy, bueno, pues yo creo que hoy podemos andar sobre 50 libros aproximadamente sobre la historia de Alorín en general, sobre distintos periodos concretos, algunas obras de conjunto, como son los libros de Molina o de Vaquero. Y bueno, pues ha llegado el momento de que ir profundizando más en detalles más concretos. Porque ellos ya han hecho... sacas tú cosas que nunca se ha... Efectivamente, ellos han hecho una obra de conjunto sobre lo que es la evolución de la historia de Alorín de la Torre en época moderna y contemporánea. Y ahora pues con estos libros míos y con otras muchas investigaciones ha llegado el momento de ir concretando puntos muy específicos de la historia. Entonces, en este segundo libro mío lo que abordo es la imagen o el personaje de Toribio de la Vega y la influencia que tiene ese señor en el inicio de Alorín de la Torre. ¿Quién es este personaje? Personaje... Recordamos que estamos hablando y el libro está basado en el siglo XVI, ¿verdad? Sí. Venga. Bueno, finales del siglo XV, principios del XVI. Se desarrolla hasta 1512. El personaje. El personaje Toribio de la Vega clave. Es un personaje relativamente importante de la corona de Castilla. Es el cocinero mayor de la reina, o sea, para que lo entendamos, es el supervisor de la cocina de Isabel la Católica. Entonces, era el cocinero, digamos, cocinero mayor, que bueno, directamente era el que gestionaba la cocina, porque en esta época, en finales del siglo XV, Castilla tiene su cocinero, tiene su séquito y Aragón tiene su séquito. Entonces, Toribio de la Vega precisamente es el que gestiona la cocina de Castilla, el que gestiona la cocina de los Reyes Católicos, de Isabel la Católica. Gracias a ese cargo, pues tiene que ir obviamente con la Isabel la Católica, con la corona y con el séquito de Isabel la Católica durante la reconquista de Granada. Gracias a eso, pues bueno, pues conoce a Alorín de la Torre, conoce Málaga. ¿Por qué? Porque durante la guerra de reconquista, en que los Reyes Católicos están conquistando todo lo que es el reino nazarí de Granada, pues él está con el ejército, como intendente o como supervisor general de la cocina. ¿Cuántos documentos has podido...? Mira, en este libro ¿Has podido consultar? Bueno, se han consultado muchísimos más documentos. Ten en cuenta de que, como te decía, esto no es un trabajo de 2 días ni de 3 días, estos son 30 años investigando en archivos, 30 años investigando en libros, 30 años recopilando información. Aquí, directamente en el libro, se recogen 25 documentos. Documentos que... Quiere decir que hay más. Muchísimos más, Muchísimo claro. más. Hay muchísimos más documentos, porque claro, para poder entender este momento en concreto, para poder entender quién es Toribio, hay que consultar muchísimos más documentos. Pero en el libro directamente hay 25 documentos transcritos directamente, completamente. La mayoría de ellos pues son del Archivo Municipal de Málaga, del Archivo del Ayuntamiento de Málaga, y aparte hay algunos que son del Fondo Fernán Núñez, del Archivo de la Nobleza, que está en Toledo. ¿Ha sido fácil encontrar estos archivos? Bueno, fácil no es. El camino no era fácil. Fácil no es, y aparte hay un gran problema, y es que Alorín de la Torre no es municipio hasta principios del siglo XIX. Hasta finales del XVIII del siglo XIX. Principios del XIX, con las guerras napoleónicas, o bueno, la guerra de la independencia. Entonces no era reconocido. Éramos una aldea, ¿no? Entonces una aldea. No tenemos documentación de archivos de... Y llamada Laulín. Efectivamente. En época musulmana se llama Laulín. No tenemos documentación ninguna porque no teníamos archivo, no teníamos ayuntamiento, entonces dependíamos de Málaga. Al depender de Málaga, pues claro, no tenemos la documentación administrativa de lo que sería un ayuntamiento dentro de lo que es nuestro municipio. Documentos oficiales, digamos. Efectivamente. Todo hay que buscarlo en Málaga, capital. Pero aparte de eso, Alorín de la Torre se divide prácticamente desde los Reyes Católicos, se divide en varios grandes latifundios. Uno de ellos es el que fundará Toribio de la Vega y que luego a su vez pasará a manos de Gutiérrez Gómez de Fuensalida, que es la parte final del libro. Entonces, claro, esos latifundios generan su propia correspondencia, que no es una correspondencia oficial, sino que es la correspondencia de la gestión de esos latifundios. Y entonces, pues, precisamente estos documentos son el inicio de este archivo, del archivo que se encuentra en Fernán Núñez. Bueno, en este libro aquí recogen y nos cuentan cómo se vivían por aquella época, ¿no? Los habitantes, ¿no? Incido un poco más en todos los movimientos que hace Toribio de la Vega
para ir haciéndose más un gran señor de Alhaurín de la Torre, para ir acaparando propiedades aquí en Alhaurín de la Torre, más que en los datos de las personas concretas. Los datos de las personas concretas, los datos de cómo se podía vivir y tal, lo tendremos en el tercer libro. En el tercer libro sí... Pero aquí también aparece algo... Claro, aquí aparecen los primeros pobladores. Sí. Y bueno, pues las tierras que tiene cada uno, en el territorio que ocupaban cada uno, lo que le toca en repartimiento a cada uno, los que tienen sus propiedades, cómo la venden, cuándo la venden, a quién se la hereda, etcétera, etcétera. Pero ya te digo, el aspecto personal está tocado en el tercer libro. En el tercero, hoy no vamos a hablar de él, no, si no, hablamos, no, porque hay que venir por tercera vez, ¿no? No. Bueno, y cómo aquí habla también la organización, cómo se organizaban en aquel momento, ¿no? Sí, bueno, como bien sabes, y la mayoría de las personas que han tenido ocasión de escucharme a mí y a otros investigadores, cuando hay que retraerse, hay que irse un poco a finales del siglo XV, cuando estamos en la guerra de reconquista. Entonces, cuando los reyes católicos conquistan un territorio, todo el terreno automáticamente pasa a propiedad del Estado, a la Corona de Castilla. La Corona de Castilla, en este caso los reyes católicos Isabel y Fernando, cuando terminan de conquistar o pacificar un territorio, o sea, cuando la población musulmana desaparece de ese territorio, lo que hace es que repueblan el territorio. ¿Cómo hacen la repoblación? Pues simplemente a todos los nuevos vecinos que se instalan en una ciudad o en un territorio, se le da el título de vecino, confieren, se apuntan, sí, confieren y se le da el título de vecindad, se le da la vecindad, y aparte de la vecindad se le da unos terrenos para que pueda subsistir y unas viviendas, ¿vale? Entonces, el libro realmente tiene tres partes y intentando un poco ibanar cómo va el libro, tenemos precisamente esos primeros repartimientos en la que Toribio de la Vega, gracias a que es el cocinero mayor de la reina Isabel la Católica, recibe una serie de donaciones en Málaga, en Benmiliana, en Almojía, en el centro, ¿no? Sí, en varios sitios y entre ellos una serie de terrenos en Alhaurín de la Torre. Claro, estos señores, a este personaje, como otros muchos personajes, como Juan Alonso del Castillo u otros más, pues reciben terrenos, pero no reciben todos los terrenos juntos, sino lo que te estoy diciendo. Toribio recibe en Benmiliana, tierra, reciben en Almojía, reciben en Málaga. Lejito de aquí. Claro, reciben a Alhaurín de la Torre. ¿Qué es lo que hacen estos señores? Pues bueno, una vez que ha pasado ya el reparto, que se ha confirmado el reparto, lo que hace es que intentan deshacerse de propiedades y ir acaparando sus propiedades en en una zona muy concreta. Pues claro, no es lo mismo tener 400.000 metros cuadrados en Alhaurín de la Torre que tener 150.000 metros en Benmiliana, 80.000 metros en Almojía, 30.000 metros en la salida de Málaga hacia el puerto. Entonces, claro, estos personajes, una vez que está ya todo confirmado, lo que hace es que empiezan a concentrar sus propiedades. Por eso te hablo de latifundios, te hablo de grandes propiedades. Porque Toribio empieza a concentrar sus propiedades precisamente aquí, en Alhaurín de la Torre. O sea que él prefirió poner todo, claro, organizarlo, dejarlo aquí todo lo que tocaba de territorio, efectivamente, ¿no? Él se va deshaciendo de una serie de terrenos y va comprando todo lo que puede aquí en la zona de Alhaurín de la Torre. Hay que decir que Alhaurín de la Torre, que lo que es toda la Vega Baja de Guadalhorce, zona de Churriana, Alhaurín de la Torre, etcétera, etcétera, son tierras muy importantes para la corona de Castilla, son tierras muy ricas. Y entonces estas tierras se las reparten a personajes muy influyentes. Sí, eso iba a decir, de que aquí aparecen muchísimas personajes. Sí, pero son personajes muy influyentes de la corona. ¿Por ejemplo? Pues por ejemplo Juan Alonso del Castillo, que es secretario personal de los Reyes Católicos. O Alonso Cherino, que Alonso Cherino es el comandante de los vizcaínos, de la tropa vizcaína que va con los Reyes Católicos. Y así hay una serie de personajes. O Fernando de Uncibay, que todo el personal conoce, o le suena el nombre de la Plaza de Uncibay de Málaga. Y así hay una lista bastante grande. Entonces, la particularidad que tiene el libro es simplemente que Toribio se dedica a hablar con esta gente, bueno, a gestionar, a entrar en negociación con esta gente, y va comprándole las propiedades que él tiene, que esta gente tiene, claro, y va acaparando todas las propiedades suyas, hasta el punto de que él llega a tener aquí, en Alhaurín de la Torre, hasta 4 molinos de su propiedad. Casi entero el pueblo. Claro, teniendo en cuenta de que efectivamente un pueblo puede tener un par de molinos, pues él llega a tener hasta 4, 2 en funcionamiento y 2 molinos averiados, pero que son físicamente molinos, o sea, llega a tener a 4. Y de hecho, él es el propietario de todo lo que es el casco viejo de Alhaurín de la Torre, es el propietario de la torre que precisamente nos da nombre al pueblo, es el propietario de la mezquita, es el propietario de la mayoría de las tierras de huertas que hay en los alrededores
de Alorín, del casco urbano de Alorín de la Torre, y de hecho, así en un cómputo así un poco rápido, llega a tener hasta casi 500.000 metros cuadrados de tierra de huerta cerca del casco urbano de Alorín de la Torre. O sea, todos los alrededores de Alorín de la Torre... Prácticamente todo. Claro, efectivamente, casi todo es suyo. Todo suyo. Aparece algunos de nuestros vecinos, lo digo por los apellidos, ¿no? También aparece entre los personajes citados, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que en esta primera fase son personajes que entran en nuestra historia y desaparecen muy rápido. ¿Por qué? Porque claro, eso digo yo, Juan Alonso del Castillo en un primer momento es el personaje este que te he dicho, que es el secretario de los Reyes Católicos. Entonces, este señor pues entra en pugna con Toribio de la Vega. ¿Por qué? Porque en un primer momento los Reyes Católicos, Isabel la Católica, le da 2 molinos a él. Los Reyes Católicos se dan cuenta de que se han pasado en el regalo, en la donación, y le quitan un molino. Entonces en el libro se refleja, hay una pelea, entre comillas, porque claro, Alonso del Castillo se queja a los Reyes Católicos diciéndole que por qué le quitan el molino que le ha dado previamente, y los Reyes Católicos, y en este caso Isabel la Católica, en un documento del archivo de Simancas, le confirma, le dice que Tararí, bueno, coloquialmente, Tararí que te vi, el molino se quedaba Toribio. Aquí he abierto, vamos, Sí. al azar, aquí en la página 69 pone Gonzalo Rodríguez de Araujo, ¿verdad? De Araujo. Vende un sitio de molino y otra propiedad de Laulín a Toribio de la Vega el 8 de agosto de 1500. Está aquí documentado con fecha. Sí, bueno, yo estoy viendo una de las imágenes que utilizamos para... acaba de pasar, Sí. Y bueno, hay que decir que esto en principio, lo que son la transcripción de los documentos, y ver estos documentos y explicar estos documentos parece muy sencillo, No es pero es difícil. los espectadores podrán ver un fragmento de un documento que está puesto ahora mismo detrás nuestra y verán lo difícil, Eso para interpretarlo, que es leer eso, transcribirlo e interpretarlo. eso digo yo, en un documento, tal como lo que estamos viendo, por ejemplo, en la pantalla, ¿ese qué tiempo te llevó a ti? Bueno, eso, claro, cada documento de esto puede perfectamente para transcribirlo, porque claro, un documento no es el pedacito que se ve ahora mismo aquí. Hay que investigar muchísimo. Cada documento puede tener 10, 15 folios escrito por las dos caras. Es una parte pequeña, digamos. Claro, ¿no? entonces cada documento pues a lo mejor puede tardar en transcribirlo e interpretarlo un par de meses, tranquilamente. ¿Por qué? Porque es que es complejo, está lleno de... ya se ve. Bueno, pero yo ahí lo veo casi ahora mismo pero casi... eso es la parte que le toca al historiador, ¿no? Claro, Tiene pero que averiguar. eso simplemente a base de práctica llega un momento en que prácticamente lo puedes leer casi de seguido. Claro. Bueno, aquí veo también... Sí, perdón, comenta. Sí, no, bueno, me acabas de comentar lo de Rodríguez de Araujo. Gonzalo Rodríguez. Gonzalo sí. Rodríguez de Araujo, bueno, y dice que vende un sitio de molino, bien. Un sitio de molino, para que nos entendamos, no es un molino en funcionamiento, sino es un sitio donde hubo un molino, pero que está roto. O sea, que era el terreno. Claro, cuando los Reyes Católicos conquistan un territorio, es que claro, estamos muy cerca de lo que es la Reconquista, de la Guerra de Reconquista. Cuando los Reyes Católicos conquistan un territorio, lo queman todo, lo destruyen todo. Sí. Entonces, claro, Rodríguez de Araujo, en este caso, lo que le vende es un molino derribado, un molino destruido, que no está en funcionamiento, por eso dice sitio de molino. Era tan importante, es que molino, claro, era tan importante la pues palabra. Mira, muy sencillo, es que el molino es el que muele el grano, sí. Y en definitiva el que genera los granos de trigo, el alimento básico de la población. Entonces, claro, el tener un molino, pues el tener el control prácticamente de la población. Es como donde se asienta el molino. Que dice hoy en día tener el Thermomix, ¿no? Efectivamente, es la fábrica de alimentos de la población. Entonces, si tenemos en cuenta de que Toribio llega a tener 2 molinos en funcionamiento y otros 2 averiados, pues Toribio es que controlaba una gran propiedad, controlaba una gran producción de cereales que seguramente abastecía a Málaga capital. También aquí veo un plano, un extracto del primer plano de Laulín la Torre, del año 1874, ¿no? Lo tienes ahí, ¿no? Bueno, yo no lo tengo aquí, pero vamos, que sí, que te puedo hablar de perfectamente. Sí, que aquí tú indicas donde subrayas y anotas con flechas lo que es el recorrido, la sequía, ¿no? Claro, es que precisamente todos estos molinos que existen, de los que estamos hablando, estos 4 y algunos más, pues se articulan en torno a una gran acequia de agua que nace en la Fuenseca, nace por encima de Alorín de la Torre, de lo que es el casco urbano de Alorín de la Torre,
y esa acequia va bordeando, va zigzagueando y va dándole agua y fuerza motriz, en definitiva, a una serie de molinos. Entonces, esa acequia secciona o parte el pueblo en dos. ¿Por qué? Porque el pueblo está en una serie de terrazas escalonadas geológicas y entonces, aprovechando esas terrazas, se van habilitando los molinos. Exacto. Entonces, la calle Ermita, la actual calle Ermita, antes era la calle Agua. ¿Por qué era la calle Agua? Porque por ahí pasaba la acequia. El agua. Efectivamente, entonces, en ese plano, o en ese fragmento de plano que tú me has enseñado, precisamente se marca la acequia que discurre partiendo el pueblo en dos, lo que sería el pueblo actual, porque antiguamente no existía en esa parte del pueblo. ¿Qué más se destaca en este libro? En el segundo. Bueno, el segundo, pues Toribio mira, de la Vega. lo que podemos ver en el segundo libro es la lucha de poder entre los grandes señores de principios del siglo XVI por el control de las mejores tierras de la provincia de Málaga, que son precisamente la zona de Churriana, la zona de la Orinda de la Torre, que son zonas muy productivas agrícolamente hablando. Son producciones de secano, pero gracias a estas acequias tiene una gran producción, tiene una zona muy importante de regadío. Entonces, aquí vemos la lucha de poder entre varios señores para ir acaparando estas tierras. Y Toribio de la Vega es precisamente que se queda precisamente con todas las tierras de la Orinda de la Torre. Toribio también se quedaba con lo que vendió Andrés Martín, ¿verdad? Sí. De Oliva, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que, bueno, pues Toribio de la Vega en estos años ya no era precisamente un mozo, era una persona ya relativamente mayor, y llega un momento, pasamos a principios del siglo XVI, a partir de 1500, en el que, bueno, pues él sigue acaparando una serie de propiedades, sí, bueno, hay que decir también que muchos de los textos, precisamente ahí tienes uno, Aquí. Claro, estamos hablando de facilito de leerlo, ¿eh? Estamos hablando del siglo, ese es de 1500. De 1500, y siglo claro, XV. esta tinta del documento original tiene 500, casi, sí, 500 años. Casi. ¿Qué ocurre? Que la tinta poco a poco se va estropeando, la tinta poco a poco se va emborronando y llega un momento, pierde, ¿no? Claro, llega un momento en que lo que se ve no es un trazo nítido, sino que simplemente se ve el borrón o la mancha de lo que es la tinta. Aparte, estos documentos pues, han sufrido humedades, en fuego. caso de documentos como eso, ¿cómo llegas? ¿Cuánto tiempo te lleva? Bueno, Porque eso ya hay que coger el documento o hay que coger la foto del documento y utilizar programas de gestión de fotografía y quitarle color, añadirle color, quitarle sombra, ponerle sombra para poder leer los documentos. De hecho, hay algunos que están rotos, que literalmente que le faltan pedazos, hay pedazos que no existen, que porque claro, poco a poco el papel se va también estropeando y se va perdiendo. Se estropea con el tiempo. Bueno, continúo un poco con el hilo. Que queda poco tiempo. Llega un momento en que efectivamente Toribio de la Vega pues ya debe de notar, bueno, hay que tener en cuenta que Toribio de la Vega sigue siendo el cocinero de la reina, o sea, cuando la reina Isabel la Católica se va de Andalucía, se va del Reino de Granada hacia la corte, él se tiene que ir con la corte. Entonces, ¿qué ocurre? Él tiene que gestionar un latifundio aquí y él no está físicamente aquí. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues eso generó una serie de problemas, porque claro, el arrendamiento de las tierras, etcétera, etcétera, todo lo que es la gestión de esta gran finca resulta problemático. Hasta llega el momento que en el año 1501 Toribio de la Vega se coge y parece ser que se jubila como cocinero. Y entonces le da todas sus propiedades, le cede de todas sus propiedades a su hijo, que es Juan Pérez de la Vega. Y el que se encarga a partir de entonces de todo. Las propiedades pasan a formar parte de su hijo, pero parece ser que él se queda en Málaga y sigue gestionando las propiedades. Él le da la herencia en vida a su hijo, de todo lo que él tiene. Sin embargo, y después de este año, de 1501, se siguen comprando terrenos aquí en Alorín de la Torre, lo compra Juan Pérez de la Vega, pero lo compra el padre a nombre de su hijo, de Juan Pérez de la Vega. O sea, Toribio compra en nombre de su hijo tierras aquí en Alorín de la Torre, pero a nombre de su hijo. Lo cual quiere decir que Juan Pérez de la Vega sigue siendo el cocinero de la reina, se va con la corona, se va desplaza con ella. Se desplaza con la corte y parece ser que Toribio se avecina en Málaga capital, se hace vecino de la colación de Santa María, de una de las colaciones, de las 4 colaciones que había en Málaga capital, y parece ser que él, en nombre de su hijo, sigue gestionando lo que es este gran latifundio, o sea, que y sigue comprando. No pierde esta gestión, este contacto efectivamente, con la yo creo que es eso lo que te digo, posiblemente se jubila. De hecho, de repente aparece que la documentación contable de la cocina de la Isabel la Católica desaparece Toribio de la Vega como cocinero mayor y aparece su hijo.
Y entonces, sí, bueno, aquí al final tú dices sí, la claro. compra de todo, lo de Auranejo, ¿no? Fue en el año 1512 ya estamos Sí, bueno, ya en 1501 se lo traspasa a su hijo. a su hijo. Y luego ya, Y en 1512 su hijo, suponemos que habiendo desaparecido Toribio de la Vega, porque Toribio prácticamente... esto ha sido bastante complicado intentar ahondar en la figura de Toribio de la Vega porque prácticamente no hay información. Sabemos que muere en Málaga, pero casi no tenemos ni siquiera, no sabemos, datos de... no sabemos dónde nace, no sabemos cuándo nace, solamente sabemos que es cocinero, por la contabilidad de la Corona de Castilla sabemos que es cocinero y que muere en Málaga y que se entierra en Málaga. José Antonio, ¿seguiremos investigando sobre...? Sí, por supuesto. No está Todos los cerrada, libros no está nunca cerrada están la cerrados, porque de investigada, hecho, estando ya el libro terminado, hemos encontrado más documentos. Siempre sobre está Toribio. abierta para Claro. seguir, ¿no? Pues que sea así y el año que viene, porque ya estamos Nos vemos. terminando el año, vuelve otra vez y hablamos del tercer libro. Claro, por supuesto. Muchísimas gracias, José Antonio, por A ti. acompañarnos de nuevo hablando de esta historia tuya que Y nos que enriquece. siempre se me quede corto. Siempre te queda, yo lo he dicho, digo, tenemos que darte una Es que hora y es- media. es muy una di- hora y es muy media. difícil, siempre ¿Sabes me lo que quedo vamos a corto. hacer la próxima vez? Te introduzco, vamos, te presento y me quedo yo calladita. No, que va, por favor, no, que va. Si no Muchísimas es muy aburrido, gracias. muchas gracias a Esa ti. es tu casa y vuelve siempre cuando quieres. Gracias a ti. Bueno, señores, hemos llegado al último programa de esta temporada, de este año, que digo, de 2019. Nos vamos porque ya nos vamos de vacaciones, vienen las Navidades y por eso quiero desearos unas felices Navidades, un feliz año nuevo y que este año nuevo 2020 que venga cargado de alegría, de salud, de amor y mucha felicidad. No olviden de vernos y esperarnos y seguirnos para el 2020. Y muchísimas gracias por seguirnos todas estas temporadas. Muchas gracias y hasta el año que viene.